Vamos a empezar. Voy a, como siempre, apagar un poco la cámara y activarla solo en los momentos necesarios por el tema de transmisión de datos. Cualquier duda o pregunta, por favor háganla, pueden hacerla a través del chat. Al final vamos respondiendo y si el tiempo no nos da, igual yo les responderé de forma individual. ¿Estamos? Bien, vamos a hablar entonces inicialmente sobre la identificación de los apósitos secundarios y terciarios. ¿A qué nos referimos aquí? Silverlon siempre va a ser un apósito primario. ¿Conocen ustedes el concepto? Por favor, activen sus micrófonos de apósito secundario y terciario. Chicos, no los escucho. Buenas noches. Está relacionado un poco al lugar en que se van a colocar o el orden en el que se van a colocar los apósitos en relación a la herida. Al orden o el lugar donde se van a colocar. Sí, creo que la palabra más adecuada sería al orden en que se van a colocar. ¿Qué otra opinión tiene alguno de los compañeros? ¿Se usan también para proteger al apósito primario? Sí, Daisy, muy bien. Se utilizan para proteger el apósito primario. Sí, así es. Perfecto. Bien, entonces, para comenzar, aunque sabemos que ustedes conocen muy bien el producto, los voy a dejar con este pequeño video que habla un poco de las bondades de Silverlon. Si el audio les molesta o no lo escuchan, por favor avísenme. Silverlon. Performance, power, speed. The use of silver to treat infections can be traced back as far as the Greek and Roman empires. Hippocrates, the father of modern medicine, is attributed with describing the use of silver in wound care in 400 BC. At the beginning of the 20th century, surgeons used silver sutures to reduce the risk of infections, and Dr. Harvey Cushing, the father of American neurosurgery, used silver foil to reduce infection in craniotomies. Not until recently has the mechanism of action, or how silver works, been unraveled. Silver by itself or in a compound such as silver sulfate or silver chloride is not antimicrobial. It requires the presence of moisture to generate silver ions, and it is the silver ion that is effective against a wide spectrum of wound pathogens. There are significant differences among different types of silver-based dressings, not only in the way they employ silver, but in the types and amount of silver compounds used. Silverlon's silver plating technology creates a dressing that is fundamentally different than other silver-based dressings. When activated by moisture, silver ions are released in the dressing, providing immediate antimicrobial activity and a protective barrier against a broad spectrum of pathogens, including MRSA and Pseudomonas. The released silver ions kill pathogens by at least 3 known mechanisms. First, the ion binds to a receptor on the cell wall, preventing cellular respiration. Secondly, in the same manner, it prevents the cell from taking in nutrients. And finally, the ion penetrates the cell wall, disrupting the DNA and preventing replication. Silverlon's high silver content provides a large reservoir of deliverable silver ions within the dressing when activated and applied to the wound. Silverlon dressings contain more pure metallic silver than any other silver-based dressing, typically 5 times more than crystalline silver dressings, and up to 100 times more than the leading impregnated dressings. With Silverlon dressings, the advantages are clear. Silverlon. Performance, power, speed. Ok. ¿Quién me habla de esos 3 mecanismos que nos muestra el video? ¿Nadie se atreve? Digo nombres al azar, a ver qué tal. Aquí me aparece Sabina.
Hola, buenas noches. Hola, ¿quién está hablando? Yo ¿Sabrina? nunca he tenido la oportunidad de usar el Silverlone en ningún paciente, por eso es que estoy escuchando, sí, he tenido la oportunidad de usar, sí, otros apósitos, pero en el Silverlone recién estoy escuchando la capacitación. Por ello es Perfecto. que no estoy opinando. Ujú. Bien, de acuerdo, entiendo que no lo hayas utilizado, pero ¿viste el video? Sí, Ok. no le entendí nada porque está en inglés. No, está subtitulado. No, en mi pantalla no salía, solamente en inglés. Chicos, ¿a alguien no le salió los subtítulos? Gracias por comentármelo. Chicos. Es que las letras son bastante chiquititas, tal vez por eso, y están en blanco las letras. ¿Quién pudo leer el texto? ¿Nadie pudo leer el texto? Wow, increíble, bien. Vamos entonces a verlo de nuevo. Yo les voy traduciendo o leyendo el tema. Esto es muy importante. Aquí se mencionan 3 aspectos importantes de Silverlone. Vamos entonces de nuevo con esto. Les pido a todos prestar mucha atención. El eslogan de Silverlone es Performance, Power, Speed. Esto tiene una razón de ser. Vamos a hacer más adelante unos talleres y unos concursos en que rápidamente por WhatsApp cada uno deberá contestar por qué o a qué hace referencia cuando hablamos de Performance, Power, Speed. Acá inicialmente nos están contando y les voy entonces a leer todo el video para que lo podamos conjugar. El uso de la plata no es nuevo. El uso de la plata se remonta a los imperios griegos y romanos. De hecho, a Hipócrates, el padre de la medicina moderna, se le atribuye la descripción del uso de la plata antes de Cristo, en el año 400. Ahora bien, a principios del siglo XX, los cirujanos utilizaban láminas de plata para reducir el riesgo de infecciones. Y es el doctor Cushing, el padre de la neurocirugía, quien utilizó láminas de plata para reducir la infección en cirugías de neuro. Hasta hace poco no se había desvelado el mecanismo de la acción o cómo funcionaba realmente el tema de la plata. Ahora, la plata por sí misma o en compuestos como el sulfato de plata o el cloruro de plata no es antimicrobiana. Él requiere aún en estas composiciones de activarse. ¿Cómo se activa? A través de la presencia de la humedad. Es necesaria esa humedad para generar entonces iones de plata. Perdón, que aquí se me fue un poquito. Entonces es necesario que se nos generen estos iones de plata para que él sea efectivo, para que realmente pueda hacer ese efecto de amplio espectro que necesitamos. Hay muchas diferencias significativas en los diferentes tipos de apósitos que contienen plata, no solamente en la forma de emplearla, sino en el tipo y la cantidad de compuestos que utilizan, en el cómo viene esa plata. Si todos fueran iguales, realmente pues no serían necesarios tantas versiones o tantas características como las que hay. Bien, en ese mismo orden de ideas, este video nos habla de la tecnología de revestimiento de Silverlone que ha sido creada para un apósito fundamentalmente distinto y diferente a todo lo que hay en el mercado. ¿Cómo funciona un poco? Cuando se activa la humedad, los iones de plata se liberan en el apósito y esto le proporciona una actividad antimicrobiana inmediata que genera una barrera protectora contra un amplio espectro de patógenos, incluyendo, y aquí no lo mostraban, perdón, lo devuelvo un poco acá, incluyendo precisamente patógenos muy fuertes como las pseudomonas o el MRSA. Esto lo hace, y aquí nos mostraban ahorita una tabla, a partir de las 4 horas y puede durar actuando hasta más de 7 días. Hay 3 mecanismos que nos ofrece la versión que nosotros tenemos en Silverlone. En primer lugar, para matar las bacterias. En primer lugar, el ion se une a un receptor de la pared celular. Es esto que vemos acá. Esto es cómo lo hace, cómo erradica. Él se une, ese ion que estábamos viendo, se une entonces a esa pared y impide la respuesta de la célula, no la deja respirar.
de la segunda forma, lo segundo que hace es que también impide que la célula pueda, perdón, va muy rápido, no alcancé acá, pueda obtener esos nutrientes que necesita. Y lo tercero es que estos iones de plata finalmente entran, rompen esa pared, destruyen el ADN, la información genética de esa bacteria, y la destruyen. El alto contenido de plata que tiene Silverlon va a proporcionar que ese depósito de plata, esos iones de plata se activen de forma adecuada cuando se aplica sobre la herida. Algo interesante es que nuestro producto es uno de los que más plata tiene. De hecho, si observan en esta tabla que detuve un momento, van a poder ver que aquí mencionan algunos productos y vean ustedes el contenido de plata por cada miligramo de centímetro cuadrado, cómo realmente pues es bastante lo que contiene. Ahora, contener más plata no significa que sea más tóxico o más dañino. No, es la forma en que se activa y el tipo de plata y la forma en que actúa en la herida. Un poco lo que veíamos de estos tres escenarios que en el video nos están mostrando. ¿Esto qué significa? Nuestros apósitos son muy superiores, ofrecen unas ventajas que son mucho más claras, puede eliminar mucho más rápido patógenos sumamente resistentes. La forma en que está la plata le ayuda a ello sin que sea tóxico y citotóxico para el paciente. Bien. Aquí acaba esa parte de ese video que es tan importante. ¿Comentarios al respecto del video, chicos? Ya se los leí. ¿Qué comentarios tienen? Alexandra, yo tengo una duda. A nivel de como apósito antimicrobiano y bactericida, ¿hay algún tipo de acción bacteriostático o solo es bactericida? Perdón, no oí bien la pregunta. Espérenme un segundo aquí, cuadro yo una cosita para poder escucharlos bien y me dicen quién me hablaba. Es Grecia. Hola Grecia, dame un minuto. A ver si ahí ya te oigo mucho mejor. ¿Allí me escuchas? Sí, cuéntame. Ya, una consulta. Cuando hablas del efecto bactericida que genera sobre la matriz celular, la función de él es bactericida más no bacteriostático. Ojo, cuando nosotros hablamos de bacteriostático, estamos hablando de un producto que no destruye o mata las bacterias, pero sí que detiene su crecimiento, ¿sí? Ajá. El producto es un bactericida, él las mata. Ya. ¿Sí? O sea, que es superior. Si nosotros lo fuésemos a comparar, que tampoco es tan válido hacer eso, comparar bacteriostático versus bactericida, pues estamos hablando de un producto que elimina esas bacterias y las mata. ¿Sí? Ok, ahora más adelante dentro de los temas de capacitación que vamos a ver en otros días, sí vamos a hablar de productos. De hecho, hay una charla muy interesante que habla de antimicrobianos versus antisépticos. Recuerden que hay una gran diferencia entre algo que es capaz de eliminar, de matar y destruir, y otra cosa que sea capaz de hacer solo un barrido o inactivar. Nuestro producto Silverlon provoca esa muerte de las bacterias de forma irreversible. O sea, recuerda que uno de los 3 puntos que veíamos aquí en el video es que él es capaz de entrar a su ADN. No solamente no le permite oxigenarse, sino que también no le permite alimentarse y adicional a eso, que con esos 2 primeros factores, pues uno podría decir lo detienes. Pero con el tercero, cuando él rompe la pared, entra y destruye su información genética, su ADN, lo mata. ¿Listo? Ya, bueno, chévere, gracias. Con todo gusto. Bien, chicos, entonces hablamos ahora sí como apósito, entendiendo un poco las ventajas y la versatilidad que tiene Silverlon, las consideraciones claves, entendiendo que nuestro producto Silverlon siempre va a ser un apósito primario. Nunca va a ser un apósito secundario o terciario. Ahorita algunos de ustedes nos daban un par de conceptos, ambos muy válidos, y sí, un apósito primario lo vamos a entender siempre como el que está en contacto directo con la herida, es decir, en este caso, Silverlon.
El apósito secundario es el dispositivo, es un vendaje que nos va a ayudar a asegurar, a fijar, a tener, digamos, a fijar un poco ese apósito primario. En algunos casos, dependiendo del tipo de lesión, del tipo de la extensión, en fin, será necesario un apósito terciario o un dispositivo que funcione como un coayudante, ¿cierto? Que permita fijación y hacer otro tipo de cosas como las que vamos a ver más adelante, por ejemplo, en quemaduras. Así que nuestro producto siempre será primario. De nada serviría colocarlo como un secundario y mucho menos como un terciario. Hay unas consideraciones claves. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de estos apósitos secundarios? Cuando hablamos del apósito secundario, por supuesto que estamos hablando entonces de, uno, mantener siempre la humedad en el Silverlon, ¿cierto? Recuerden que este es un apósito muy especial que nosotros debemos activar. El video nos mostraba un poco de esa activación, ahorita vamos a ver otros videos. Pero necesitaremos algo que nos ayude a mantener la humedad y que no deje que se seque. Entonces tenemos aquí en el ejemplo almohadillas de gasa, apósitos de película, es decir, adhesivos, rollos de gasa, apósitos con hidrogel, láminas, en fin. También tenemos que pensar que el objetivo de estos apósitos secundarios cuando los usamos en combinación con nuestro producto es que pueda absorber el exudado excesivo sin secarme el Silverlon. Bien, entonces estos productos vienen fabulosos para ello. Y que me ayude también a mantener el Silverlon en la herida. ¿Ok? Otro aspecto importante, por supuesto, es que proteja la contaminación externa, es decir, que me aísle. Por ejemplo, estos adhesivos nos permiten un aislamiento interesante, estos apósitos de película. Bueno, de hecho todos. Cuando hablamos de apósitos terciarios, entonces, ¿cuáles son estos objetivos o para qué utilizar? Bien, se usan cuando necesitamos hacer una fijación de ese apósito secundario, es decir, que vamos aquí, por ejemplo, a devolvernos y vamos a utilizar gasa, almohadillas de gasa y necesitamos después colocar algo que lo sujete y lo fije. Dependerá del tipo de institución, el presupuesto, lo que haya, en fin. En este ejemplo, entonces, acá tenemos vendas o rollos de compresión, las espumas que podemos utilizar o almohadillas que podemos usar, los hidrocoloides, algunos otros de soporte, en fin, dependiendo del tipo de herida. Y que me ayude este tipo de apósitos terciarios a proporcionar muchas veces una terapia complementaria, que puede ser de compresión, de termorregulación, lo cual es muy importante, ¿cierto? Y que me ayude pues a la posición de la fijación. Cuando hablamos, por ejemplo, de pacientes quemados, hay algo interesante, es que si nosotros dejamos que la zona quemada, si está cerca de una articulación o una zona de mucho movimiento, dejamos que haya una contracción, pues vamos a tener después un problema para poder restablecer la función. Entonces, muchos de ellos nos ayudan precisamente a esto, a hacer una fijación y una posición adecuada. Dentro de las consideraciones de la gestión clínica, hay 8 aspectos interesantes que debemos nosotros evaluar en el momento de seleccionar ese tipo de apósitos que nos van a ayudar con Silverlon. Y tienen que ver con esto, cuáles son los objetivos de la terapia, el tipo de exudado, las dimensiones de la propia herida, veámoslos. Entonces, frente al primero, la identificación de los objetivos iniciales de la terapia siempre será muy importante analizar qué vamos a hacer. Sí, pondremos Silverlon, pero tenemos que mirar qué estamos buscando. Que se dé una formación de tejido de granulación, se va a colocar un injerto, entonces si se va a colocar un injerto, ¿cómo vamos a fijar muy bien? Como estamos pensando en migración epitelial, entonces qué otras cosas adicionales tenemos que revisar, o vamos a hacer descompresión de tejidos, o no es necesario hacer descompresión, o se va a extraer también tejidos vitalizados, en fin. Estos objetivos nos van a ayudar muchísimo a entender cómo vamos a manejar esa lesión. Dentro del segundo aspecto están las consideraciones tisulares. Y esto aplica a todo tratamiento que se vaya a dar dentro de un tema de heridas. ¿Qué daño hay? ¿Cómo está? Es decir, ahí qué está expuesto, qué vasos, órganos, estructuras están expuestas, hay escaras, hay algún tipo de desprendimiento, el tejido cómo está duro, está seco, mojado o adherente, húmedo o no adherente, en fin, todas las combinaciones que nosotros vemos en el mundo de las heridas y que nos hacen pensar y analizar cuál va a ser el mejor tratamiento y de qué forma lo vamos a hacer, qué tamaño
apósito con que lo vamos a fijar, si va a ser necesario uno secundario o no terciario, en fin. Está expuesto músculo, tendón, hueso, cómo está realmente para poder empezar a ayudarle a ese paciente a mejorar y a ese equipo interdisciplinario que le trata para sacarlo adelante. Frente a las características del exudado, esto lo vemos todo el tiempo en las heridas y es analizar un poco ese tipo de exudado que tiene para saber cómo vamos a trabajar y con cuál de las versiones de Silverlon vamos a trabajar, ¿no? Entonces, si es un exudado solamente sanguíneo, cero sanguinoso, seroso, purulento, en fin. Y en la cantidad, qué tanto está exudando o no? Fíjense un poco lo que hablábamos de los apósitos secundarios, que me pueda realizar un buen proceso de absorción, pero que no me vaya a secar el Silverlon. Entonces, bien, conjugar esto de una forma adecuada para que sea exitoso ese caso y ese tratamiento. Frente a las dimensiones de la herida, por supuesto que es importante, y esto aunque suena un poco como, vamos a decir, traer los cabellos, pensar en las dimensiones, pues si es grande, algo grande, si es corto, no crean, he visto heridas como esta que vemos acá. Fíjense ustedes el tamaño y las dimensiones que tiene la lesión. Y he visto, no con Silverlon, con otros productos, de hecho, que ponen así, al borde, a ras, el producto a tratar. Y a veces no evalúan realmente cosas como la profundidad, si hay túneles, si hay socavamientos, si es una herida solamente así plana que no tiene ese tipo de túneles, pero fíjense aquí el edema que hay alrededor y los signos que me indican de inflamación y que seguramente aquí este tejido puede volverse no viable y qué debería yo hacer. No ponerlo tan a ras, ¿cierto? Ponerlo mucho más amplio para ayudar en su proceso de recuperación de una forma mucho más ágil y certera. O si es un tipo de cirugía, es una incisión quirúrgica, entonces cómo la debo tratar, qué vendaje que de verdad debo yo colocar allí. No es lo mismo un apósito secundario para este tipo de incisión que para, por ejemplo, esta herida que tiene un poco de todo, tiene túneles, miren los bordes cómo se encuentran, muy seguramente el dibujo aquí les está a ustedes mostrando la dimensión real que puede haber por debajo, hay bolsillos, hay socavamientos, entonces esto viene muy importante porque a veces lo podemos, no nosotros, pero sí a quienes entregamos Silverlon y pueden hacer por omisión, dejarlo mucho más corto, más pequeño, y el tratamiento pues se va a volver mucho más largo, ¿no? No tan efectivo como lo que buscamos. Entonces, todos estos escenarios es importante analizarlos muy bien para poder ofrecer lo mejor de lo que tenemos, por supuesto, para el tratamiento de esa lesión. De la misma forma está la ubicación, la zona anatómica. ¿En qué zona está? Es una zona con movimiento, sin movimiento, cerca a una articulación, a una zona caliente del cuerpo. Va a ser un reto, por ejemplo, acá fíjense ustedes en esta parte de cuello y nuca, cómo vamos a colocarlo y fijarlo de forma adecuada para que el paciente esté, uno, cómodo, pero dos, que el apósito esté haciendo el tratamiento y la cura que realmente necesitamos, esté bien fijo, por ejemplo, fíjense acá, para que ustedes piensen un poco cómo lo pondríamos y qué pondríamos. Entonces, todos estos aspectos sumamente relevantes para poder elegir lo mejor para ese paciente. La integridad de la zona también, por supuesto, cómo está, si hay escoraciones, si está muy húmedo, si está muy frágil, si el tejido realmente va más allá del tejido dañado, si hay una necrosis importante, si se perdió epitelio, si hay infección, en fin, todos estos datos nos vuelven muy relevantes porque no es solo lo que coloquemos, sino cada cuánto vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar, de qué forma vamos a ayudar en ese proceso. Y algo muy importante, que son los coayudantes. Y aquí yo pongo, o tenemos esta frase, lo bueno, lo malo y el no te atrevas. A veces las combinaciones no son tan adecuadas. Hay que entender que un coayudante tiene unos objetivos claros que nos permitimos dejar acá y son, uno, hacer un bloqueo de la evaporación de fluidos. Claro, si nosotros no tenemos una buena tasa de transmisión de humedad, pues vamos a tener problema porque entraríamos no a hacer una cura húmeda, sino una cura seca. Que esté bien humectado para que no tengamos unos problemas después de que se maceró y se dañaron los bordes perilesionales y no va a cerrar. Que absorba ese exceso de exudado, que prolongue el horario, el cambio del apósito en la medida de lo posible, más no abusar, ¿no? Muchas veces en esto creo que todos lo hemos visto, que a veces dejan a los pacientes muchísimo tiempo
y ya está saturado, ya hay que pensar en ese cambio de ese apósito, puede que no el primario, pero sí el secundario o el terciario. Entonces, muchas veces no se toma en cuenta esto y después termina el paciente con lesiones más complejas. Si hay que, perdón, aquí está, hacer una descarga de la presión que sea adecuada para que ese paciente realmente evolucione, por ejemplo, los pacientes que tienen pie diabético, Charcot, en fin. Y el dispositivo de posicionamiento, es decir, si hay que hacer que el paciente tenga determinada postura, posición para que no vaya a haber una lesión mayor o un problema más serio más adelante, entonces pues hay que pensarlo muy bien. Entonces hay que tener mucha claridad sobre estos dispositivos, si no, tal cual como aquí, no te atrevas. Si no los tenemos tan claros, es mejor consultar, revisar y poner lo que sea realmente más adecuado. No todo es para todos los pacientes, además. Una última consideración que es bien relevante, y es que todo lo anterior puede estar muy bien, pero muchas veces, y creo que aquí todos lo hemos visto, ahorita lo mencionaba yo, y es que muchas veces tenemos temas con los horarios. El horario es muy importante, la frecuencia, la periodicidad en el cambio del apósito se vuelve relevante. Aquí hay que conjugar todos estos aspectos, el horario, el tiempo del cuidador, de la parte clínica, esas indicaciones que haya dado, ¿cierto? El estado del paciente, la colaboración del paciente es sumamente importante. Establecer claramente los horarios iniciales del primer cambio, el segundo cambio, la frecuencia, en fin, esto hace que tenga mucho éxito. En algún momento con otro producto tuve un paciente que era terrible, o sea, había que hacerle los cambios cada 3 días y el paciente se iba y volvía como a los 15 días. A veces se dejaba el vendaje que tenía los 15 días porque él veía que eso no le estaba manchando ni nada y se sentía tranquilo. Otras veces se los quitaba, otras, bueno, mejor dicho. Y esto hace que el proceso se vuelva lento, que entre en una etapa mucho más crónica la lesión, que se vuelva más difícil sanarlo. Así que es uno de los aspectos importantes y relevantes. Es uno de los aspectos que con el paciente y el cuidador y la parte clínica siempre debe estar muy, muy coordinada. No sé si a ustedes les pasó, quiero que me cuenten, pero en época de pandemia en muchos países que normalmente frecuento, me decían, aquí es como si los pacientes con heridas nunca hubiesen existido, no sabemos ni dónde están. Claro, el miedo a la pandemia hacía que el paciente no fuera a su proceso de curación. Ya cuando empezaron a volver, pues esas úlceras que se habían logrado revertir y que estaban a punto de cerrar otra vez están exacerbadas, en fin. ¿Sufrieron ustedes de esta misma situación o de esta misma situación en el país? ¿Les pasó con algunos pacientes? O no a ustedes, sino a las entidades donde ustedes frecuentan con este tema comercial. Cuéntenme, ¿quién habla? Doctora, buenas noches. Sara Chuchón. Sara, Sí. yo te regalo el doctora. A mí, Alexandra. Yo además no soy doctora, entonces no. Alexandra. Ok, sí. Lo que comenta sí es bien cierto. Yo en Lima visito hospitales públicos, un hospital bastante grande que es el Loaiza. Y sí, en épocas de pandemia hubo mucho colapso de pacientes con COVID y pacientes que ahora, a partir de que ya se ha podido mejorar el tema de la vacunación acá en Perú, ha mejorado las atenciones relativamente en hospitales y ha aumentado bastante los casos de pacientes que han descuidado el tratamiento y están viniendo con heridas con úlceras bastante complicadas, amputaciones, ya muchos han llegado a eso y el tema es bastante complicado, ¿no? El tema del descuido de los pacientes al no ir a sus cambios ha generado el colapso de pacientes en hospitales. Por supuesto, y fíjate lo importante de lo que estás comentando, Sara, porque esto, si realmente el paciente, y yo creo que es uno de los aspectos más importantes, porque de todos los que vimos, pues digamos que quienes estamos al frente del cuidado de ese paciente, de una u otra forma podemos controlarlos y revisar muy bien y asesorarnos si llega a ser ese el caso, por supuesto. Pero en esta parte de los horarios, la frecuencia es un reto porque dependemos muchas veces cuando el paciente sale de que realmente sea juicioso y entienda que es su proceso, ¿no? En muchos tipos de estas lesiones, el paciente a veces ya no tiene sensibilidad, ya no hay dolor. Entonces, al no haber dolor, a veces voy a usar una expresión un poco muy coloquial, tal vez se fresquean.
Entonces están relajados, tranquilos, porque eso no me duele, ahí está, pero eso no me duele, ya. Y cuando vienen a ver, ya pasa de ser una cosa pequeña a una herida, como tú mismo estás diciendo, que puede terminar en un proceso terrible para todos y es una amputación. Y es algo, pues que además, si tiene comorbilidad, sabemos que esa amputación seguramente va a entrar en una fase crónica si no se puede atender de forma adecuada, ¿no? Entonces se vuelve una cadena compleja. Así que todas estas consideraciones nos van a ayudar muchísimo a evitar y a prevenir. Y dentro de lo que nosotros hagamos, siempre debemos tratar de insistir, insistir, insistir y ser sumamente claros, sobre todo quienes estén como especialistas frente a esos pacientes, en esta frecuencia. El éxito muchas veces pueden tener el mejor de los productos, pero si no atienden indicaciones va a ser bastante complejo. Bien, con relación a este tema, bueno, hay algo sumamente muy representativo, muy importante, y es adecuar ese producto a las aplicaciones clínicas. Entonces ya hemos visto acá que Silverlon tiene una forma específica de eliminar esa carga bacteriana, de quitarla y hacer que se dé un proceso que sea mucho más amistoso para el paciente, que empiece a curar rápidamente, ¿cierto? De hecho, por eso su eslogan, Performance, Power, Speed. No lo olviden, en algún momento vamos a hacer un taller rápido sobre qué es Performance, Power, Speed, así que téngalo súper presente. Entonces, bueno, ¿en qué escenarios? Nosotros estamos acostumbrados a apósitos, heridas, clínicas de heridas, clínicas de piel sana, heridas. Pero resulta que el producto tiene unos beneficios tan importantes que puede estar en otros escenarios cuando también hablamos de heridas. No olviden ustedes que una incisión quirúrgica es una herida. Y aquí le pido a todos que activen, y de hecho lo hicimos la semana pasada, en la reunión pasada, y es: recuerden ustedes que la incisión quirúrgica no es estéril y que hay muchos factores que pueden hacer que se infecte. Así que viene bien pensar en un producto versátil que nos ayude a minimizar ese riesgo y que si se llegase a presentar, pues pueda sacar adelante al paciente muy rápido de esa situación indeseable. En ese orden de ideas, una de las categorías de producto que tiene Silverlon es la parte quirúrgica. Dentro de la parte quirúrgica, él tiene 3 tipos o 3 referencias. ¿Las conocen ustedes? Supongo que sí. Sueli, ¿hace cuánto ustedes manejan Silverlon? A ver, no tengo los años exactos, pero deberemos estar hablando de unos 5 años más o menos. Listo. Ok, entonces ustedes saben y conocerán muy bien estas versiones. Entonces, dentro de ellas tenemos como primero, podemos hablar del grupo quirúrgico, los apósitos de almohadillas quirúrgicas. Aquí yo tengo uno, a ver, lo mostramos, es este. Fíjense que, y ustedes pues lo han visto, no tiene adhesivos, ¿no? Entonces, ojo, lo que hablábamos un poco, ¿cómo lo voy a fijar? Entonces, un apósito secundario, terciario, vendría bien acá a revisar. Obviamente, si es una herida estable, no vamos a necesitar muy seguramente un tercer apósito para fijar. Uno segundo estaría muy bien. Dentro de este grupo, fíjense un poco lo que hablábamos, no tiene bordes y pues va a requerir ese sistema de fijación. Dentro del subgrupo de esta categoría de productos están los apósitos quirúrgicos regulares. Bien, estos, acá también tengo yo una muestra, que pues son estos, fíjense, ¿cierto? Tienen un adhesivo, veámoslos por aquí lo vemos, tiene su adhesivo, perfecto. Y normalmente es bordeado. Y están los flexibles. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues tienen este tipo de forma que nos va a ayudar muchísimo para esas zonas que necesitamos que sean flexibles, las articulaciones. Entonces viene muy bien allí este tipo de apósitos flex, porque en esas zonas difíciles él nos va a permitir que haya un poco de movilidad, pero protegiendo adecuadamente esa incisión. Bien. Cuando hablamos de los quirúrgicos regulares y flex, hay unas consideraciones interesantes. Recordemos que los podemos usar por 7 días continuos. El paciente se va a poder duchar con estos apósitos puestos. Esto es una súper ventaja. La selección del tamaño se debe basar en la capacidad de solapar la línea de la sutura, es decir, que quede 1 o 2 centímetros más allá de esa línea de sutura, no que quede tan exacto, tan
digamos, preciso a la línea de sutura. Importantísimo no saturarlos en exceso al activarlos. Yo he visto la colocación de algunos que van empapados. Recuerden que no es necesario hacer eso. Sí debemos humedecerlos, pero no entraparlos. No estirarlos durante el proceso de aplicación, porque pues obviamente si estiramos, después vamos a estar haciendo una fuerza mecánica y una fuerza de tensil que pues no vendría al caso y que no ayudaría en el proceso. Sí se deben, cuando se van a colocar en articulaciones, doblarla obviamente un poco para poderlo aplicar y hacer el ejercicio de disminuir el potencial de cizallamiento y de ampollas. Cuando nosotros lo dejamos totalmente estirado, pues él va también a maltratar un poco porque está a fuerza peleando con esa articulación, con ese movimiento natural del cuerpo. Como una consideración sumamente importante y más en cirugía es lavar ese tejido herida y secarlo antes de la aplicación. Cuando nosotros entramos a quirófano, cuando el paciente va a ser operado, se hace ese proceso de asepsia y antisepsia, se hace un lavado y muchas veces cuando finaliza el procedimiento limpiamos muy por encima. Es importante retirar todo lo que hay allí, esos residuos de esa solución que se haya aplicado, ¿cierto? A veces de hecho el paciente se ve y se ve todo amarillo, todo manchado, pues por el uso de la yadopovidona, la solución que hayan utilizado. Entonces es importante retirar todo para que uno lo podamos fijar de forma adecuada. Dos, también es interesante esto para que el paciente no tenga después unas alergias o un malestar sobre esa zona donde se hizo ese proceso. Y ojo, hay que revisar muy bien que no quede húmedo en la piel, que no quede excesivamente húmeda, o si es una piel que está grasosa por alguna solución o algo que se tuvo que utilizar en el procedimiento, pues revisar que no quede así porque si no se despegaría, ¿no? Entonces, bien importante esta parte. Dentro de el grupo de los que son de almohadilla quirúrgica, recuerden que estamos entonces hablando de estos, ¿cierto? Pues es muy importante tener opciones secundarias para el aseguramiento. Como él no tiene ese adhesivo, entonces tenemos que mirar que vamos a colocar que realmente nos ayude, que realmente me lo fije de una forma adecuada, pero muy importante, que no me vaya a generar temas incómodos. Por ejemplo, lo que tenemos aquí. Si estamos hablando de heridas que están secas, incisiones que sabemos que son secas, que son pequeñas cantidades de drenaje, pues estamos hablando de una baja tasa de transmisión de vapor de humedad, ¿cierto? Entonces, pues podemos usar aquí películas, telas, hidrocoloides, en fin. Pero si estamos hablando de una incisión que sabemos que va a tener un drenaje moderado o copioso, es decir, abundante, pues entonces podemos usar apósitos secundarios que vayan a absorber esos excesos sin sacarnos el Silverlon. Por ejemplo, entonces tenemos aquí los rollos de gasa para las extremidades, las almohadillas de gasa, ¿cierto? Espumas que tengan una alta tasa de transmisión de vapor de humedad, ¿sí? Y algunos adhesivos que también mantengan esta condición. ¿Recuerdan ustedes el concepto o por qué es tan relevante la tasa de transmisión de vapor de humedad? ¿Quién me puede dar como una idea al respecto? Bueno, como ustedes son tan tímidos, yo lanzo ahí nombres, yo no sé. César, ¿tú por qué piensas que la tasa de transmisión de vapor de humedad es importante? Si no lo tienen claro, no es de su digamos, rigor ese conocimiento, lo dicen tranquilamente. Buenas noches. Buenas noches a Hola. todos. Imagino para tener un mejor clima, ¿no? En la herida. Sí, va por allí. No, un muy mejor bien. ambiente, ¿no? Mejor ambiente. Sí, va por ¿no? ahí, va por ahí. Ok, ¿quién más le ayuda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alberto, ¿quién habló por ahí? Sí, Alberto. Hola, Alberto. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo pienso de que lo más importante en este tipo de apósitos es mantener la humedad para que la acción del apósito sea efectivo. Entonces, pienso de que esa es la razón fundamental. Muy bien, Alberto, sí, también, exacto. Bueno, a los dos caballeros, muchas gracias. Hoy en este punto fueron los señores.
los que nos ayudaron. Muy bien, ¿sí? Realmente la tasa de transmisión de vapor de humedad es muy importante. Cuando nosotros hablamos del concepto de cura húmeda, esto tiene algo importante y es que pues no debemos permitir que la herida se seque, pero tampoco la podemos mantener mojada, ¿sí? Hay una gran diferencia entre mojado y humectado, entre húmedo. Si está muy mojada, pues evidentemente vamos a macerar bordes, a dañar células que están allí tratando de hacer un trabajo y estamos revirtiendo el proceso. Pero si dejamos que se seque, los dejamos sin con qué trabajar, es decir, un terreno sin vida. Así que sí, por supuesto, necesitamos mantener una estabilidad, un nivel óptimo de humedad, de humectación para que ella pueda trabajar y pueda sanar. Por eso es tan importante, entonces, no colocar cosas que o me vayan a secar totalmente o no me vayan a proteger y dejen que esté demasiado mojado. Entonces, muy bien. Este tipo de apósitos secundarios nos vendrían muy bien y ayudarían entendiendo si está seca o si tiene una humedad moderada o abundante. Bien. Dentro de lo que estamos hablando, entonces decimos, ok, ¿en qué escenarios podrían ofrecer entonces este tipo de apósitos? Bueno, sí, ya entendemos que los podemos llevar a cirugía, pero en todas las cirugías, en todas las especialidades, habrá unas más interesantes que otras, en fin. Bien, en toda incisión quirúrgica podríamos realmente nosotros colocarla. Acá está solamente un ejemplo de algunas especialidades foco. Ustedes aquí quiero que abran sus micrófonos y me cuenten en qué entidades y si trabajan, desarrollan esta parte quirúrgica y con qué especialidades. Fíjense que acá hablamos de ortopedia, de cirugía plástica, de obstetricia y ginecología, la parte cardiotorácica, neuro, general. En la parte de trasplantes es fabuloso. En la parte vascular también es muy importante. Y fíjense que al frente de cada especialidad dispusimos nosotros como algunos nombres, no quiere decir que sean los únicos o todos, de ese tipo de cirugías en las que podemos enfocar. Tiene una razón de ser, y es que este tipo de cirugías son las que más fácilmente podrían entrar en un proceso de infección del sitio quirúrgico si no se cuidan adecuadamente. Y nuestro producto, si caemos en cuenta un poco de lo que vimos en el video inicial, pues nos ofrece esa versatilidad de precisamente prevenir ese tema que se vaya a infectar, ¿sí? Cualquier bacteria que quiera entrar, cualquier patógeno que esté tratando de hacer un daño, él automáticamente lo va a eliminar. ¿Ustedes lo han desarrollado esta línea? Cuéntenme un poco, ¿han desarrollado esta categoría de productos a nivel quirúrgico? ¿Cómo ha sido su experiencia? Les pido ahí, abran sus micrófonos para escucharlos y sus cámaras. Alexandra, buenas noches, te habla Ana Fernández. Yo tengo un poco de problemas con la cámara cuando la aperturo, no la señal o por eso no la aperturo. Nosotros no tenemos, bueno, aquí en Perú no tenemos toda la línea completa de lo que son los apósitos de Silverlong. Manejamos, creo que tres tipos de apósitos. Yo he utilizado el Silverlong como apósito primario, como indicas, en pacientes con Fournier, en los cuales nos ha ido súper bien. Lo hemos usado también en pacientes con quemaduras de tercer grado después de una escarectomía. Y bueno, en esos dos tipos es donde yo he tenido más experiencia con los apósitos y nos ha ido muy bien, justamente indicando el factor que tú das de una alta cantidad de plata, ¿no? A comparación de los otros apósitos que nosotros mantenemos. Solamente la única observación que siempre nos hacían era de que a veces se movía porque no lo fijábamos bien, y en algunos casos había que tenerle que poner grapas o tenerle que fijar con algunos puntos para evitar que el apósito se pueda mover, muy aparte de poder fijarlo con un apósito secundario o como tú indicas un terciario, ¿no? Pero los resultados han sido buenos, nos ha ido bien, y que nosotros también hemos podido probarlos y ha tenido los mismos beneficios. Ok. ¿Quién más quiere comentar un poco? En mi caso, yo, los médicos con los que he trabajado lo hemos usado en guantes, con los guantes, en quemados. Divina esa versión. Sí, cuando los pacientes han tenido quemadura de mano, en la experiencia que he tenido ha ido muy bien. Y sí, no he tenido más experiencia en Silverlong, solo netamente guantes.
Sí, he visto que en el área de, como también manejo ginecología, he visto que en las cesáreas, ¿no? Por la presentación que nos acabas de mostrar, sería ideal, ¿no? Nosotros no hemos manejado ese tipo de apósitos, solo hemos tenido las vendas, que también sí usé una, la venda y el guante, pero las otras, los otros tipos de apósitos no lo hemos trabajado, pero si hay la posibilidad, trabajarlo con pacientes, en este caso yo manejo también la línea de gineco-uro, por las cesáreas, ¿no? Que son bastante, se complican y el tamaño y la forma del apósito es ideal para ese tipo de casos. Claro, Sara, imagínate, quiero que todas pensemos, o todos, porque aquí caballeros también, pensemos en ese momento tan importante, interesante y estresante que es empezar a ser mamá. Bueno, empiezan a ser mamás desde el momento en que obviamente viene el tema de que saben que están embarazadas, pero ese momento de tener allá a su bebé, verlo, poder estar con él, es bien bonito, pero es bien complejo, ¿no creen? Porque fíjense ustedes, una mamá que tiene que dar a luz por cesárea, pues tiene una incisión quirúrgica. Está en todo el rollo de poder amamantar a su bebé, lo cual también genera en muchos casos las famosas grietas en el pezón y una serie de situaciones bastante, digamos, incómodas y dolorosas en el pecho. Pero además tiene que empezar a reponerse porque tiene un bebito que debe disfrutar y por el cual ella es también responsable junto con su pareja. Y ahora imagínense ustedes todas esas emociones y todo ese tipo de situaciones que están viviendo y tiene una incisión quirúrgica que además tiene que cuidar. Entonces, es el tema de cómo me baño y la protejo, cómo me muevo sin lastimarme, cómo cuido esa línea de sutura sin que vaya a tener unas complicaciones. Hay unos aspectos bien importantes y me comprometo a enviarles a ustedes esa información, que son 5 cosas que debemos cuidar cuando estamos hablando precisamente de esto, de la parte quirúrgica. Y es, oiga, hay que estabilizar esa línea de sutura. Hay que tratar de minimizar el riesgo de infección. Hay que llegar a un proceso de curación que sea rápido, que no sea tan doloroso, ojalá algo que le pueda ayudar a aliviar el dolor. Y algo que alivia el dolor es cuando tú pasas esa etapa de ese proceso inflamatorio, es decir, cuando tú le ayudas al paciente con tu producto como este, a que esa etapa no sea tan larga, ¿se acuerdan que lo veíamos la semana pasada? Sino que realmente se empieza a cortar, pues el dolor tiene que ceder porque el proceso inflamatorio obviamente empieza a ceder y las células empiezan a hacer un trabajo más rápido. Así que en estos escenarios, imagínense un Silverlon sobre la cesárea, sobre esa incisión de la cesárea, es maravilloso. Y no solo para la paciente, porque está súper bien protegida, se va a poder duchar, lo veíamos ahorita en las indicaciones, y va a poder estar un poco más en confort teniendo su incisión bien cuidada, sino que también ese médico que le ha hecho esta cirugía, al ponerle intraoperatoriamente en ese procedimiento, perdón, el apósito, pues él también sale a su descanso tranquilo, porque sabe que tiene un producto sumamente versátil que está cuidando esa incisión quirúrgica de su paciente. Así que los beneficios en la parte quirúrgica son maravillosos. Sí, es una invitación a que ustedes lo analicen en el interior de la compañía y revisar muy bien el escenario. Además que aquí algo maravilloso es que el universo quirúrgico es grandísimo. Entonces, si nos vamos ya un poco más al tema comercial, piensen ustedes en las instituciones donde están el mundo interesante, ese target interesante que tienen de cirugías, de médicos que pueden abordar, y cómo podría esto tener una dinámica un poco interesante, tal vez muy distinta, no sé, pero mucho, mucho, mucho más interesante, y tal vez sí, un poco menos desgastante que el mundo netamente de las heridas, ¿no? Fíjense nomás en este escenario cómo podemos pensar en una sola especialidad. Miramos aquí ortopedia, aquí hablamos de artroscopias de cadera, de rodilla, en reemplazos también de cadera y rodilla, reducciones abiertas, amputaciones por encima, por debajo de rodilla. Podríamos mirar amputaciones en otras zonas también, fasciotomías, esas cirugías que tienen que ver con tendones y ligamentos. Fíjense, algo bien interesante que está en uno de las guías de la Organización Mundial de la Salud cuando hablan de infección del sitio quirúrgico. Ellos dicen que la infección del sitio quirúrgico está entre el segundo y tercer lugar de las infecciones nosocomiales reportadas a nivel mundial. O sea que no es tan bajito. Es decir, que es bien interesante ese aspecto y tenemos un producto que puede ayudar muchísimo a que esas tasas a nivel mundial bajen. Y ellos mismos dicen dentro del análisis que hacen, y es que
ese número se aumenta cuando son instituciones o cuando son cirugías supraespecializadas. Por ejemplo, la parte de los trasplantes. Las famosas, cuando se habla de trasplantes es bien complejo porque si toda la cirugía va muy bien, pero por algún motivo algo se complica y después termina el paciente con una infección de sitio quirúrgico en un paciente trasplantado. Imagínense el riesgo que es, lo que eso podría llegar a implicar. Así que tenemos aquí un producto que puede ir muy bien de eso. Lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, ahorita de las cirugías bariátricas, toda la parte de cirugía para los pacientes que tienen temas de comorbilidades por obesidad y demás, pues viene muy bien este tipo de apósitos porque recuerdo y por supuesto en conjunto vamos a empezar a trabajar sobre cómo llevar esta versión. Bien, les quiero mostrar entonces un video de la aplicación del apósito quirúrgico de rodilla. Este video está traducido también. Si no lo pueden leer, avísenme. Igual aquí, aunque hablan en inglés, la explicación es súper sencilla. Nos muestra muy fácil realmente cómo se coloca y las ventajas que tiene. Entonces, se los comparto con todo cariño acá. Silverlawn. Performance, power, speed. Introducing Silverlawn antimicrobial surgical dressings for total joint replacement, the future of post-operative wound care. The following section provides step-by-step instruction on product use techniques Perdón, les and will help you interrumpo. gain the ¿Se alcanzan a leer las letras o siguen muy pequeñas para ustedes? Lo que pasa que las letras como están en blanco y el fondo también es blanco, no se llega a ver muy bien. Ok, yo les voy a mandar el video aquí, pero entonces les voy a ir comentando, voy a quitar el audio para que sea más fácil, ¿les parece? Bien, entonces, acá lo que nos está comentando el video es que este video tiene las instrucciones para poder entender cómo funciona y se coloca esta versión para rodilla. Por supuesto, estas instrucciones se deben utilizar en concordancia con los protocolos que tengan en cada institución. Nosotros no debemos pelear con el protocolo de la institución, sino integrarnos al mismo. El paso 1 es la activación. Entonces, lo que nos piden o lo que mencionan aquí es seleccionar la medilla, la mejor de acuerdo al tamaño de la incisión, retirarla obviamente de su empaque estéril, con técnica estéril, por supuesto, voltearla como nos muestran acá, con mucho cuidado, levantar el adhesivo sin tocar el adhesivo que va a estar en contacto con la piel, como pueden ver ustedes ahí. Ella levanta, ¿sí? Dejándolo protegido. Una vez ya lo tiene así, lo vamos a activar. Hay dos formas. Uno es coger gasas, sumergirlas en agua estéril, solución salina, eliminándole el exceso de líquido para que no haya goteos y no se sobresature, y después darle toques a la almohadilla para que se humedezca y se pueda colocar de forma adecuada. Esa es una forma de hacerlo. Hay que mojarlo, pero no saturarlo. Recuerden lo que veíamos en el video anterior, que una vez se humedece es que la plata se va a activar. Los iones de plata, que son estos que vemos aquí, se van a empezar a activar, generando más, esa humedad genera que se activen todos y que pueda entonces matar de la forma que vimos esas bacterias. Bien. Otra forma correcta de utilizarlo es con una jeringa. Podemos entonces colocar dentro de ella una jeringa que esté estéril. Vamos a colocar la solución, verificamos que haya flujo, es decir, que al comprimir salga el líquido y simplemente, fíjense ustedes acá, muy suavemente, entonces sin tocar, es decir, si se dan cuenta la jeringa no está arrastrando contra el apósito y pasa el líquido suavemente para poderlo activar sin sobresaturarlo. Lo segundo que se hace es, bueno, ya que está listo para colocarlo, entonces una vez que lo hidratamos,
Lo vamos a colocar asegurándonos de empezar por el centro. Fíjense que aquí nos muestran que se debe elevar un poco la rodilla, darle el ángulo sin exagerarlo para que pueda entonces colocarse de forma adecuada. Retiramos los adhesivos de forma firme. Lo vamos a sostener desde el centro y empezamos a fijarlo hacia los bordes presionando suavemente para que se dé como ese sello, se fije de la forma adecuada que necesitamos. Eso es lo que pues nos muestran aquí en el video. Este tipo de vendaje, aquí nos hacen la aclaración de que se puede utilizar con vendajes de compresión, no tiene ningún problema, ¿sí? Y recuerden que él va a estar activo hasta 7 días. Entonces, durante 7 días, él va a empezar a hacer esa acción, va a estar permanentemente liberando la herida de cualquier agente patógeno que quiera generar algún tipo de lesión. Ahora, recuerden también que a partir de las 4 horas él ya ha matado las bacterias, entonces realmente es una protección interesante. Acá nos está mencionando el video que la mejor forma de bueno, lo primero, perdón, aquí me devuelvo. Sí, aquí nos están mencionando que nos podemos ir a la ducha, un poco lo que veíamos, vean acá el paciente, aquí hay algunas goticas de agua que se le alcanzan a ver, él se está duchando y no tiene ningún problema. No va a pasar nada porque se moje. ¿Qué se debe hacer ahí? Pues él se debe secar suavemente sin hacer fuerza o maltratarse. Ahora, la mejor forma de quitarlo es mientras precisamente se ducha. Fíjense ustedes acá cómo él empieza a retirarlo, permitiendo que el agua fluya a través del mismo apósito cuando empieza a retirar poco a poco desde los bordes sin jalar bruscamente. Recuerden que él está firmemente adherido, entonces pues si lo jalamos brusco lo vamos a maltratar. Otra forma es esta, con un paño humedecido. Vamos humedeciendo la piel y poco a poco vamos levantando para que no maltratemos esa piel. Se puede mantener este pañito, puede estar con agua humedecida tibia, no caliente, tibia, para que sea más fácil y también más placentero para ese paciente. Bien, lo que decía un poco en el otro video, las ventajas de Silverlone en este aspecto, sumamente claras, del beneficio que realmente es utilizarlo. ¿Ok? Bueno. ¿Habían visto este video, muchachos? Yo no, yo recién estoy conociendo la línea. Ok. ¿Alguien más de pronto haya tenido acceso al video? No, Alexandra. Ok, listo. Algo sumamente interesante es que a partir de la fecha ustedes van a tener mucho acceso a información. De hecho, estamos preparando una plataforma donde ustedes con un simple clic, tal cual como está acá, van a poder entrar al material de estudio y pues esto nos va a ayudar a hacer también un cambio en la forma en que veníamos trabajando con Silverlone, que sea mucho más versátil y que ustedes tengan muchas más herramientas para poder trabajar con sus clientes. Así que en el momento, a partir de ya, a partir de ahora mismo, en el momento que ustedes necesiten material, pídanme lo que necesiten, que estoy segura podremos tenerlo y si no, construirlo. Bien, continuando, también hay un video de la aplicación de los catéteres. Aquí pues sí se los voy a dejar. Es muy sencillo. Realmente lo que nos explica es cómo lo podemos utilizar. ¿Han usado las versiones ustedes de catéter? Las han promocionado. Aquí yo tengo una para mostrarles. Bien, es esta, no sé si la conozcan, vamos a tratar de poner el mismo empaque para que lo puedan ver. Aquí, mírenlo. Él tiene un círculo por donde va a estar precisamente el catéter, pero él tiene también su abertura para que sea muy fácil colocarlo. Se activa de la misma forma, lo vamos a voltear y lo vamos a poner así, lo vamos a prehumedecer para que él se pueda activar y pues se coloque, esta es la parte después de gira y se coloca sobre la zona. Se fija con apósitos secundarios y bueno, acá en este video vamos a ver entonces cómo se aplica y cómo se retira.
IV catheter discs, a 7-day silver-plated antimicrobial dressing. The following section provides step-by-step instruction on product use techniques, procedures, and protocols necessary to ensure proper compliance. These recommendations of Lo use mismo should del be video used in anterior, conjunction seguir las recomendaciones e instrucciones que están en el empaque y los protocolos de la institución. with your facility's standard protocols on dressing changes. Prior to applying the Silverlawn dressing, the patient's catheter should be inserted following your facility's best practices protocol. To get started, remove the Silverlawn catheter dressing using aseptic technique, laying it flat with the Alistar todos los silver side elementos up. que van a necesitarse de forma estéril. Recuerden que cuando hablamos de catéter, mantener la esterilidad, todo ese tema de asepsia, antisepsia, esterilidad es sumamente importante. Step 1 is Aquí nos activation. van a mostrar la With the pad activación, tal cual exposed, como vimos en el video anterior. use a flush syringe to hydrate the dressing. Begin by starting the flow of liquid off the sterile field. Next, while avoiding direct contact with the surface, deliver the liquid by moving back and forth, completely hydrating the dressing. The dressing may visibly darken as it takes on moisture. To avoid oversaturation, the dressing should not become dripping wet. The second step is application. With the Nos van a mostrar la Silverlawn dressing aplicación. fully activated, gently place it around the catheter with the white surface facing up, silver side down. The silver side must be in contact with the skin. Simply open the radial slit and place the dressing onto the patient's skin, silver side down, being sure to center the inner circle on the catheter insertion site. For optimal efficacy, make sure the slit edges completely close. Silverlawn's silver-plated technology creates Acá, cuando colocan el catéter, una aclaración importante, me voy a volver un poco, es esto. Fíjense que siempre quede bien puesto en contacto con el catéter y vean aquí en la abertura, esta abertura es importante que se cierre. Es decir, que no la dejemos así tan abierta, sino que la dejemos un poquito afrontada. Silverlawn's silver-plated technology creates a large reservoir of pure silver, generating silver ions continuously for up to Acá nos 7 está days. contando que él actúa de forma permanente durante 7 días sin manchar o irritar. ¿Por qué piensan ustedes, ahorita me contestan cuando acaba el video, que a veces cuando usamos plata se mancha la piel? With no risk of staining or stinging. The last step is to secure the dressing. Place the transparent sterile dressing of your choice over the insertion site to anchor the device. For catheter dressing changes, first, assemble the appropriate equipment, including the CVC dressing Nos kit, acaban de mostrar cómo se coloca, ahora nos van a mostrar cómo se retira. needleless connectors, flushes, and disinfectant caps. Next, be sure to practice proper hand hygiene. Then open the outer cover of the dressing tray. Place the mask on yourself and place one on the patient. Wearing non-sterile, clean gloves, stabilize the exposed portion of the catheter with one hand anchoring the device. Then remove the old dressing and steri strips if used. Be careful not to dislodge the catheter. To remove, gently lift a corner of the dressing's adhesive edge while pressing down on the skin. If there is difficulty starting the adhesive removal, apply tape to the edge and gently lift to begin to separate from the skin. While gently holding down the center of the dressing, grasp the edge and pull it straight out parallel to the skin to stretch, releasing the Acá algo importante es que nos están diciendo cómo retirarlo y cómo debemos estirarlo de forma adecuada para no maltratar al paciente, pero teniendo en cuenta de mantener firme el catéter para que no se vaya a mover. adhesion as you go. Continue this technique of stretching to release the adhesive around the entire dressing. When dressing removal is complete, dispose of the dirty gloves. To cleanse the catheter site, start by opening the inner cover tray to use as a sterile field. Next, wearing sterile gloves, cleanse around catheter insertion site with CHG, chlorhexidine gluconate, for a 30-second friction rub in a crisscross, not circular pattern, or follow manufacturer's instructions. Apply skin prep as needed to outer. Acá nos dicen para una nueva colocación, pues lo que siempre hablamos, limpiar muy bien la zona para poder entonces proceder a colocarlo. Que no quede húmedo, que no queden residuos de cosas que no deban estar allí. area and assure that skin has completely dried.
Now that the catheter site has been properly cleansed, complete the dressing. Y bueno, aquí lo voy a cortar porque es básicamente lo que vimos ahorita. Hidratarlo adecuadamente, fijarlo de forma adecuada, fijarlo, colocar muy bien el adhesivo, la cinta con todos los datos que deben ir precisamente para identificación del tiempo, el momento de cambio y demás. Y ya, básicamente nos cuentan lo mismo de la versatilidad que tiene el producto. Bien. En esta categoría de producto que es muy importante entender que aquí nos habla de la técnica, no me voy a detener en eso porque ya lo vimos, un poco lo que les decía que debemos cerrarlo, afrontarlo, verificar que siempre quede cerradito, bien puesto. Y fíjense muchos de los escenarios donde podemos trabajar con esta versión tan sencillita. Todo lo que sean UCIs, unidades de emergencias, radiología intervencionista, todas las zonas donde ustedes puedan pensar que se colocan catéteres, sondas, podemos entonces nosotros tener esta versión y utilizarlas. Otro de los escenarios, no me voy a detener acá, ustedes ya habrán de mirar al interior, pero es una de las líneas interesantes que se pueden mover de una forma muy versátil y que no es tan demandante, digamos, en la venta como tal. Está la siguiente categoría de productos, que es la categoría de los apósitos quemados. Quiero aquí preguntarles, Sueli, tú me dices, nos faltarían como unos 15, 20 minutos para acabar este capítulo. ¿Quieren que sigamos o lo traslado para la siguiente charla y lo uno con la siguiente charla? ¿Cómo están ustedes? Quiero respetarles su tiempo, no ser como atrevida con él, pero mi tiempo es suyo. Ustedes díganme si quieren que continuemos o lo dejamos aquí para la siguiente sesión. Realmente serían cosa de, creo que por mucho 10 minutos. Díganme ustedes, ¿qué hacemos? Doctora, y normal, si falta 10, que termine la charla, ¿no? Ok, si están de acuerdo, entonces así lo hacemos. ¿Todos de acuerdo? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, entonces continuamos. Entonces, frente a la tercera categoría está algo interesante y es la categoría de apósitos para quemaduras. Perdón, que aquí se me quedó un texto por ahí arriba todo loco, eso no tiene nada que ver. Pero veamos acá algo interesante. En la categoría de los apósitos para los pacientes quemados hay unas consideraciones sumamente interesantes. Uno, recuerden ustedes que todos los pacientes que están quemados están en la UCI. Al estar en UCI, tienen un alto riesgo de infección en su torrente, en su sistema sanguíneo. Esto está asociado a la vía central, a ese catéter. Cuando no se hace, y fíjense la imagen que tenemos allí de este paciente, él tiene muchas líneas, tiene, pues hablándolo muy coloquialmente, mire todos los cables que tiene para poderlo monitorizar, para poder tener vías de acceso rápidas, en fin. Entonces, esas líneas, si no se cuidan muy bien, pues pueden generar problemas como los que están describiendo acá el texto. Tienen múltiples accesos vasculares, tal cual como los estamos diciendo, y su piel, como vemos en esta imagen, muchas veces esas quemaduras, esos pacientes realmente tienen poca piel intacta, así que están muy susceptibles a una infección. En ese orden de ideas, si ustedes aquí sí me han mencionado algunos de los que han utilizado, pues tenemos apósitos que están especializados para quemaduras, para tórax, para dedos, para las manos, en fin, hay mucha versatilidad. Podemos realmente tener un mercado muy amplio con esto. Dentro de las recomendaciones importantes acá, sobre todo con los guantes y las versiones de dedos, es medir la mano, medir los dedos, ¿cierto? Seleccionar la talla adecuada y no dejarlo apretado. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de los guantes, no necesitamos que quede a ras. Acuérdense que hay unos procesos allí inflamatorios, hay unos procesos de edema, entonces tenemos que asegurarnos de que quede bien, pero no que vaya a quedar súper suelto, pero tampoco súper ajustado, súper apretado que vaya a tallar. Y cuando estamos hablando de los dedos, es importante no ocluir totalmente, no cerrar totalmente, porque entonces no vamos a poder tener un control vascular. ¿A qué se refiere eso? Y pues si han manejado estas versiones, sé que lo tienen súper claro. Esta es una de las versiones, por ejemplo, para dedo. Si se mete aquí y se coloca, pues que yo no vaya a cortar acá y hacer esto como un vendaje aquí para que quede ocluido.
debe quedar libre para que yo pueda ver acá realmente cómo está y tenga un control vascular, no sea que el dedo se esté cruzando por alguna situación y nosotros así con un vendaje totalmente cerrado, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, sumamente relevante, siempre tenerlo presente y transmitirlo a quienes están trabajando con el producto. Ok. Dentro de esta categoría, aspectos sumamente importantes a tener claros. Bueno, siempre los mejores apósitos y almohadillas secundarias en estos casos van a ser precisamente las gasas y los rollos de gasa por la economía, porque son disponibles, porque tienen una capacidad de absorción interesante, son fáciles de aplicar y retirar, ¿sí? Y algo importante acá de estos apósitos es que permitan que todas las aplicaciones deben permitir ese cambio transitorio de flujo osmótico. Es decir, que no me vaya a generar un daño mayor al que ya hay. Es decir, que sea una aplicación segura, que no esté apretada. Recuerde poniendo un apósito secundario para mantener esa humedad. Es decir, que el paciente que ya está mal no vaya a entrar en un proceso crónico porque ocluimos totalmente todo frente a ese tipo de vendaje que coloquemos. Algo importante es la técnica de aplicación. Es interesante esto, a veces utilizan cintas. Entonces fijan esto, un apósito contra otro con cintas y vendajes y cosas y hacen unas cosas ahí que realmente terminan es maltratando muchas veces. Imaginen una cinta mal puesta que se corra en un paciente quemado y quede en contacto con la piel. Es una super lesión encima de lo que ya esa pobre persona tiene. No hay que superponer los apósitos más de 1 centímetro con la envoltura circunferencial que se les haga. Entonces, 1 centímetro. Más allá es excesivo y no es adecuado hacerlo. Y con los apósitos, recuerden que se pueden cortar, se les puede dar la forma que necesitemos. Acá, por ejemplo, fíjense que se hace un corte para intentar hacer como una especie de chaleco, se pone el otro para medir encima. Ya aquí con los dos en el corte, se hace una especie de nudito, de cierre, y ya ahí queda para que lo puedan, digamos, como colocar adecuadamente. Pero no es solamente esta la forma en que se puede manejar. Silverlon afortunadamente tiene unas versiones bien bonitas que podemos moldear a la forma de la herida y la zona anatómica que se vaya a trabajar. De igual forma, cuando estamos hablando de los que no tienen adhesivo, y necesitamos activarlos, podemos hacer esto, colocarlos dentro de bueno, aquí lo colocan como tazón en la traducción, pero no, pues, digamos en la riñonera, ahora se me olvidó el nombre, bueno, en esa vamos a dejarlo tazón, vamos a dejarlo así, de forma adecuada, manteniendo el tema estéril, vamos a verter el líquido para activarlo, recuerden, sin exagerarlo, agua estéril, solución fisiológica, salina, en fin, que no vaya a ser algo que no sea adecuado. Lo mojamos, quitamos residuos, si vemos que de pronto fue exagerado, pues entonces vamos a evitar que se sobresature, que esté muy entrapado. Y pues vamos a colocar el Silverlon y enseguida su vendaje, que en este caso, por ejemplo, serían estas compresas de gasa. Acá lo vemos cómo van colocándolo. Otra forma de activarlo es esta. Activación posterior a la colocación. Entonces vamos, una vez se hace todo el cuidado de la herida y demás, ponemos sus apósitos de Silverlon y directamente vamos a verter el líquido de activación, que esté tibio, no frío, no caliente, a una temperatura más bien ambiente, y listo, lo vertemos y así vamos garantizando una activación circunferencial en toda la superficie. Aplicamos las almohadillas secundarias o la gasa, el vendaje secundario, y si se necesita algo terciario para hacer fijación, pues también lo vamos colocando. El mantenimiento es importante. Ojo, he visto que en algunos casos, entonces, hacemos todo lo que hemos dicho, sí, activamos perfectamente y después se nos olvida comprobar si sigue activo, si está húmedo. Y pues, si no lo mantenemos húmedo, pues no nos pierde su efecto. Hay que siempre humedecer. Entonces, aproximadamente cada 4 horas, revisar, comprobar que haya humedecido, que esté mojadito, que sea una humedad leve, por supuesto. Si está seco, pues activarlo de la misma forma, fíjense cómo lo vemos acá en la imagen. Y si está húmedo, quietico, dejarlo quietico y volver a revisar al cabo de un par de horas.
Bien, hasta aquí era el tema de hoy. 3 formas, 3, digamos, categorías de producto. Entiendo que solo han manejado una de ellas o 2 de ellas, entonces, pues bueno, la invitación es a que empecemos a pensar en estos escenarios de comercialización donde podemos tener el producto también de una forma muy agradable y bonita, llegando a otros segmentos y a otros profesionales de la salud con otro tipo de pacientes que pueden aprovechar esta tecnología tan maravillosa.